Bueno, cabellos como blanca lana y como la nieve. Ya explicamos que es cabello de una persona sabia. Sus ojos como llama de fuego. Estaba explicando que, que todo lo ve. No hay rincón, no hay lugar que el Señor Dios no pueda ver y que Él todo lo sabe y todo lo conoce. Bueno, eh, ojos como llama de fuego, sus pies semejantes a bronce bruñido. Eso significa eh, el poder de la palabra, del mensajero. Acordémonos que los mensajeros llevaban unos zapatos especiales con una plataforma abajo de bronce para que no se acabaran tan fácil. El pueblo por lo general tenía unas arrastraderas o sandalias que las hacían de algunas hierbas o de cueros de animales, pero los mensajeros lo conocía usted porque llevaban un zapato con una base de bronce para poder recorrer grandes distancias y no se les acabara sus zapatos. Claro que eso era muy pesado, pero bueno, eso era la costumbre romana. Bueno, dice, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Bueno, voy a explicar esa parte, la voz como estruendo de muchas aguas. Es la palabra de Dios. Eso no tiene ninguna explicación diferente. Cuando Dios habla, una vez cuando le preguntaron los romanos que venían a capturarlo en el monte Getsemaní y le preguntaron, ¿tú eres el Cristo? Él lo dijo en la expresión aramea, yo soy, y ese yo soy fue el que le dijo a Moisés cuando se le presentó y le dijeron, y cuando me digan los hijos de Israel, ¿quién eres tú? Que digo que tú, ¿quién eres? Dice, yo soy el que soy. Y esa expresión, la misma la dijo el Señor Jesucristo, y se le salió el Dios que Él es. Y cuando Él dijo, yo soy el que soy, porque Él era el testigo fiel, el que no podía mentir, ¿quién era Él? Estos hombres cayeron inmediatamente al suelo y el Señor tuvo que contraerse y dominar su poder como Dios y hablar como humano. Y entonces yo soy a quien ustedes buscan. Y entonces ya ellos se levantan y lo llevan cautivo allí. Esa es la palabra de Dios. Tenía en su espada en su diestra, perdón, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Bueno, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Todos sabemos que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el arma y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto no tiene tampoco ningún cambio en su expresión. Es la palabra de Dios que sale de su boca como una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ya lo explicamos cuando el apóstol Pablo cayó allí en el camino a Damasco. Esa luz que lo rodeó lo encegueció, quedó ciego y Dios posteriormente lo sanó. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo, y estuve muerto, así que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Es la expresión del Señor Jesucristo. Yo soy el que estuve muerto, yo soy el que ahora vivo, el que viví. Quiere decir que Él está por encima de los tiempos. Dios, nadie le quitó la vida, Él la puso y la volvió a tomar cuando quiso. Esa es una de las cualidades. Después cuando damos cristología, ahora no me acuerdo la expresión en el hebreo, de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Bueno, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves de la muerte y el Hades. La muerte y el Hades son dos lugares diferentes. La muerte es ese espíritu que mata, ¿sí? Y acordémonos que el Apocalipsis es el final de la muerte. Acordémonos que el principio de la muerte fue en el Génesis y bueno, ahora lo voy a explicar en un cuadro comparativo entre Génesis y Apocalipsis. Bueno, el Hades entonces es el lugar donde llevaban a los muertos. El Hades era como el sepulcro, digámoslo así. Y él tenía el poder para abrir las tumbas.
La tumba hoy en día también es un delito, abrir una tumba. Usted tiene que llevar un permiso de una autoridad legal competente. Si usted muere en un accidente o en un homicidio, usted no lo pueden cremar, no lo pueden incinerar. El cadáver tiene que quedar a disposición de la fiscalía o del juez que está llevando el caso para poder hacer las pruebas fehacientes que demuestren que murió envenenado o apuñalado, como dictaminó la sentencia de su muerte, y confirmar que fue así precisamente. Lo dejan un tiempo mientras el juez ya falla el caso, y cuando ya falla el caso los familiares pueden tomar la decisión sobre el cadáver, si lo creman o no. Entonces Dios tiene esa cualidad de destruir el Hades. ¿El Hades por qué? Porque ya no existe. Hubo una época cuando los hijos del fundador de las iglesias en Escocia, eh, la mamá tenía 8 hijos y ella decía que por cada hijo se demoraba 1 hora orando por cada hijo. O sea, una mujer que todos los días oraba mínimo 8 horas diarias, y formó el Gran Despertar de Escocia. ¿Cómo es que se llama? Bueno, después me acuerdo. Se me fue la paloma ahora. Tantas cosas que uno ya la cabecita no le da. Bueno, este despertar que hubo allá en Escocia fue tan profundo que nadie volvió a pelear. Las cantinas se cerraron, no había nadie en las cárceles. Entonces el gobierno tuvo que clausurar las cárceles y no, estaban vacías, ¿no? Nadie volvió a tomar trago ni a pelear, ni a buscar problemas. La gente todas se convirtieron al Señor, y entonces vino el Gran Despertar de Escocia. Hizo que las iglesias se llenaran y las cárceles se vaciaran. Bueno, este despertar de Escocia hizo cerrar las cárceles, y también el Señor dice: va a llegar el momento en que yo tengo las llaves del Hades, que ya no van a volver a enterrar a nadie, porque ya lo había profetizado en uno de los libros de los profetas menores. Dice el Señor: yo soy, o muerte, yo seré tu muerte, dice el Señor. Y eso es algo que viene aquí en el Apocalipsis, que ya la muerte no tiene ningún dominio, la muerte se va y desaparece el Hades, desaparece todo esto. En la mitología romana, pues el Hades era el sitio donde estaba el hermano de Zeus y que dominaba sobre los muertos, y bueno, eso no es importante. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de venir después de estas. Después de estas es la expresión metatauta que yo les estaba hablando ahora de griego, que es las cosas que han de venir. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Y qué es un ángel? Un ángel es un mensajero, esa es la definición correcta de ángel. Cada iglesia tiene un ángel, un mensajero, un pastor, alguien que los dirige. Nosotros tenemos un angelito que se llama Jorge Aguirre en la iglesia, y ese es nuestro ángel que Dios nos ha llevado. La palabra que él trae, la trae no para una persona, no pensando en el hermano fulano, sutano, sino en toda la iglesia. Y él todos los días se tiene que estar preguntando, y si le pregunta a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo le diga a la iglesia? Y lo que él predica es lo que Dios tiene a través de su ángel para la iglesia. Entonces cada candelero, dice allí, son las 7 estrellas, que son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces los candeleros son las 7 iglesias. Cada iglesia tiene una definición, ya lo expliqué en el mensaje pasado, lo voy a profundizar ahora cuando toquemos el libro el capítulo 2 del libro Apocalipsis. Perdón. Voy a hacer un cuadro comparativo, había dicho, de Génesis y Apocalipsis.
En el libro de Génesis primero se empieza con la creación de la tierra, la creación del mundo, cómo Dios creó el mundo y todo esto. El libro de Apocalipsis habla del fin del mundo, cómo la tierra va a ser destruida, va a ser cambiada, va a ser destruida completamente. Y el capítulo 21 dice que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, un sistema solar totalmente diferente, muchos planetas no van a existir, no va a haber luna, no va a haber, por ende, noche, los planetas parece que no van a girar. Entonces detrás de un sol o alrededor de un sol, sino que este sol va a estar alumbrando de día y de noche, o sea, no va a haber noche. La primera cualidad es el fin del mundo, la primera señal de Apocalipsis es el fin del mundo, la primera señal de Génesis, la creación del mundo, de la tierra. El segundo comparación entre Génesis y Apocalipsis que quiero dejar es, se ve la primera rebelión de Satanás contra el hombre, cómo lo destruye, cómo lo acaba, y en el libro de Apocalipsis la última rebelión de Satanás. Tercera característica de Génesis es que el sol, la luna y las estrellas son para el gobierno de la tierra. En el Apocalipsis los astros son para juicio de la tierra. Nosotros vemos en el Apocalipsis cómo Dios pone señales. En el Génesis Dios utiliza la tierra, el sol y la luna como señales para la luna para el pueblo de Israel y el sol para los gentiles. Después lo voy a explicar cuando veamos algunas profecías de Isaías y de Jeremías y de Daniel. En el libro de Daniel, que está lo del anciano de Días, que habíamos hablado, y en el libro de Isaías, que lo menciona también. Bueno, después vamos a hablar de eso. Decía que el sol era señal para los gentiles en el Antiguo Testamento y la luna era señal para los judíos. Nosotros escuchamos profecías de Armando Alducín, un gran teólogo mexicano, y él explica las lunas rojas, las lunas de sangre, y cómo estas en su periodo son señales para el pueblo de Israel y cómo suceden eventos milagrosos y eventos catastróficos para Israel en estos periodos de las lunas de sangre. Y de igual manera vemos también algunas expresiones respecto al sol y que tiene que ver con el pueblo gentil. En el Apocalipsis ya el sol y la luna y eso son para juicio de las naciones. Ya cuando el sol cae y se mueven las estrellas y esto ya es el juicio final de la tierra. Cuarta característica, el sol alumbra sobre el hombre y la tierra, y en el Apocalipsis el sol deja de ser necesario para alumbrar porque ya el Señor Jesucristo es la luz que alumbra el mundo. Lógicamente que ya como punto quinto en el Génesis, que la luna es creada para señal de estaciones y dominio sobre el mar. Ahí conocemos la alta mar y la baja mar. Cuando la luna está llena hay alta mar, cuando está vacía o media luna o esto hay baja mar, y eso son influencias que Dios puso cuando creó la luna para que el mar no se saliera de sus límites, dice allí el libro de Génesis. Eso esto lo vamos a ver con más calmita. Y ya en el libro de Apocalipsis no hay necesidad de luna porque ya no hay noche y no hay un astro para que gobierne de noche porque allí no existe la noche. Dice el libro de Apocalipsis que ya no hay oscuridad, ya no hay noche allí, ya no hay necesidad de lunas. Punto sexto, se crean los peces y los grandes monstruos marinos en el libro de Génesis. En el libro de Apocalipsis ya no hay mar, el mar ya no existe, por ende desaparecen los peces de agua salada. De pronto hayan unos peces de agua dulce en el río que sale del gran trono de Dios, que después lo vamos a ver con calma. Séptimo punto, entrada del pecado en el libro de Génesis, en el libro de Apocalipsis, fin del pecado. En el punto 8 de Génesis entra la maldición del pecado, la enfermedad, la muerte, las pestes, la violencia por causa del pecado. Todo esto que nosotros vemos de lo que hoy en día sucede con
las enfermedades y la pandemia y todo esto que hay, no es sino el efecto colateral del problema que causó Adán cuando le hizo el caso a Satanás y Adán y Eva cuando le hicieron caso a la serpiente antigua. Entonces entró la maldición del pecado, las enfermedades, la muerte, las guerras. La tierra se volvió dura para trabajar, le nacieron espinas a las rosas, el mundo cambió totalmente, los leones se volvieron carnívoros, antes los animales eran todos vegetarianos, no habían animales salvajes, todos los animales le tenían un pánico y un temor al hombre. Después de que pecó, el hombre le tiene miedo a los animales. En el Génesis, en el Apocalipsis, ya se termina esta maldición del pecado, entonces el niño duerme tranquilo con el león, el león duerme tranquilo al lado del cordero y una culebra, el niño juega con ella y no pasa nada. Es un cuadro comparativo. Punto 9, aparece el dolor y el llanto y la tristeza. En el Apocalipsis dice que ya no hay tristeza ni lágrimas, nuestras glándulas lagrimales no van a existir en el nuevo mundo que vamos a vivir porque ya no hay lágrimas, entonces Dios no nos va a crear nada que no nos sirva para nada, o de pronto no sé si nos lo deje allá para recordatorio que un tiempo lloramos y yo no creo que Dios quiera dejarnos un recordatorio de nada de eso. La única enfermedad, la única persona que va a tener una cicatriz en el cielo cuando nosotros veamos allá y vayamos allá es el Señor Jesucristo. Cuando usted le vea las manos al Señor Jesucristo, le va a ver los clavos allí metidos, ya sea en esta parte, ya sea aquí, donde algunos dicen que fue aquí en esta parte, otros dicen que fue aquí. No sé dónde van a ser las marcas que el Señor tiene, pero va a ser la única marca de un pasado triste. El resto nosotros, si tuvimos un accidente y nos cortaron la cara aquí, vamos a llegar al cielo sin ninguna clase de manchón ni ninguna de estas cosas que nos avergüenzan de pronto de tener una cicatriz en la cara o tener un defecto en un pie. Nada de estas cosas, todo eso desaparece allí en el reino de los cielos. Punto 10, en el Génesis está la boda del primer Adán. Vemos allí cuando el Señor dice, por lo tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es una expresión que tiene que ver con el matrimonio. Y lo pronuncian todos los sacerdotes y todos los pastores en todas las bodas para recordar esa primera boda que hubo en el huerto de Edén cuando Dios le presentó a Eva a Adán. Entonces, ya en el cielo la única boda que usted va a ver es la boda del postrer Adán, la boda de Jesucristo con la iglesia. Eso es lo que usted va a ver allá en el libro de Apocalipsis, la boda del postrer Adán, la boda del Cordero, ¿ya? En el libro de Génesis usted ve la creación de la Torre de Babel. La palabra Babel es la palabra confusión. Acordémonos que en la Torre de Babel por primera vez se crearon las lenguas de todo el mundo. Antiguamente la gente hablaba un solo idioma y querían hacer una gran torre para llegar al cielo. Después vamos a explicar sobre la Torre de Babel en realidad qué era. Eso no era solamente hay unos ladrillitos encima de otros, sino era una gran plataforma que el hombre estaba creando para viajar a través de las galaxias. Pero eso después lo vamos a explicar con calma. Esta palabra Babel, entonces Dios allí confunde la lengua de toda la gente, y no solamente la lengua, es la forma de pensar. Es que si usted va a Alemania y habla con un alemán, ellos no entienden cosas que nosotros como hispanos hacemos, ¿ya? Los alemanes no entienden a nosotros porque nos gusta tanto la rumba y el bailoteo y todas estas cosas. El alemán no tiene la mente para bailar, ellos bailan mecánicamente. Yo aprendí a bailar así mecánicamente porque no le encuentro gracia a eso. Entonces nos daban una clase en la policía que llamaba etiqueta y protocolo y me tocó aprender a bailar, pero mi esposa dice que no, perdí todas las clases. Bueno, sigamos. Es destruida en el libro de Apocalipsis la Babilonia, la gran ramera. Eso lo vamos a ver posteriormente en este cuadro comparativo sobre Babilonia.
Punto 12, en el Génesis, aparte que es destruida la Babilonia, en el Apocalipsis se crea la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, que yo le decía a ustedes que es como el tamaño de la luna, pues son como 22.000 kilómetros que tiene y bueno. Esa nueva Jerusalén está en el libro de Apocalipsis. Punto 13, se pronuncia el juicio contra Satanás. Acordémonos que cuando pecó el hombre, Dios le dijo a la culebra, tú la herirás. Le dijo a Adán, tú lo herirás en la cabeza y ella te herirá en el carcañal. La culebra iba a recibir un mamonazo en la cabeza que la iba a matar definitivamente. Ahí se pronuncia el juicio contra Satanás y en el libro de Apocalipsis ya se ejecuta el juicio contra Satanás. Ya vemos que esta serpiente antigua es apresada y es lanzada al lago de fuego. Punto 14, en el libro de Génesis, Dios escoge a un pueblo llamado Israel, 12 tribus, de 12.000 de cada tribu, son 144.000. Y allí en el libro de Apocalipsis se menciona claramente estas 12.000 marcados de la tribu de Israel, de los cuales 2 tribus no están allí mencionados y entran las 2 tribus de Manasés y Benjamín en reemplazo de estas 2 tribus. Una de las tribus es la tribu de Dan, de la cual nace el anticristo, eso lo vamos a explicar más adelante. Ya. Entonces, en el libro de Apocalipsis, aparte de los 144.000 de los judíos que se van a predicar en la época de la gran tribulación, aparecen también 144.000 sellados por parte de Dios de los gentiles, de nosotros, que también vamos a tener unos privilegios especiales. Punto 15, el árbol de la vida es quitado en el huerto de Edén, en el libro de Génesis, en el libro de Apocalipsis es vuelto nuevamente el árbol de vida, es instalado nuevamente en el capítulo 21, creo que es donde está, y bueno, sanidad de las naciones. Después lo vamos a ver con calmita, este árbol de la vida, qué es y qué significan sus hojas y qué significa el río que sale del trono de Dios y todas estas cosas. Eso lo vamos haciendo por despacio. Punto 16, Satanás se cree eterno, se cree omnipotente, se cree omnisciente, y en el punto 16 del Apocalipsis descubre que le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo, ya Satanás entiende que su tiempo está limitado, Dios finalmente lo destruye en el lago de fuego. Punto 17, el pueblo de Dios es esclavizado en el libro de Génesis. Vemos que termina el libro de Génesis con el pueblo de Israel en Egipto, esclavizados por Faraón. En el libro de Apocalipsis, el pueblo de Dios es libre, es liberado de toda persecución, de toda esclavitud. En el libro de Génesis, por último, el fracaso del primer Adán, y el libro de Apocalipsis habla del triunfo del postrer Adán, de Jesucristo. Esto es unos punticos que tenía para que supiéramos un cuadro comparativo sobre lo que es esto. Posteriormente estudiaremos entonces el capítulo de Apocalipsis. Dios los bendiga, hermanos.